probióticos son los héroes del futuro, aunque probablemente se estén preguntando qué son. Pues estos son organismos vivos, como bacterias y algunos hongos, que son capaces de sobrevivir en el sistema digestivo y son de utilidad para quien los consuma, siempre y cuando sea en cantidades adecuadas, claro. Por ejemplo, desde hace décadas se les dan probióticos a los animales de producción como vacas y cerdos, y esto no solo influye en cómo ellos se comportan en su salud y cosas así, sino que también influyen los alimentos que provienen de ellos, como la leche, como la carne. O sea que eso también nos afecta a nosotros, los humanos. Y curiosamente, no escuchamos de este tema comúnmente, o al menos nosotros que somos del área de salud e ingeniería no lo habíamos escuchado. Pero claro, ¿quiénes somos nosotros? Somos un grupo de estudiantes del TEC de Monterrey que se juntaron para hablar de este tema que nos concierne a toda la población. Yo soy Jacibi Tapia y también se encuentran conmigo. María Fernanda Santiago. Y Mauricio Alejandro. Y como soporte técnico también contamos con el apoyo de nuestros compañeros Montserrat Olivera y Leonardo Samar. Además, invitamos al doctor Einar Vargas. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la UNAM, tiene una maestría en la Universidad de McGill en Canadá y un doctorado en la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Su línea de investigación son los sistemas de producción de rumiantes y la relación entre la nutrición y la calidad del producto final de los rumiantes. De hecho, ha sido profesor en 4 universidades, tiene más de 150 publicaciones en revistas científicas y ha publicado 4 libros. Es decir, estamos con alguien que realmente sabe de lo que habla. Hola, Einar, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y así, ¿verdad? Sí, Hasibi. Bien, bien. Sí, así, no son 4 libros, son 4 capítulos del libro. Más bien tengo un libro y tres Ok. capítulos, pero bueno. Sí, pues ojalá que podamos seguir conversando y pues, ojalá que puedan ir clarificando algunas dudas que pudieran tener. Ujú. Ok, muchas gracias. Justamente la primera duda es que ya dijimos que seguramente gran parte de la población desconoce que se pueden usar probióticos en la dieta de los animales, tanto de compañía como los perros, gatos, como los de producción. Pero entonces queremos saber qué tan común realmente es usar estos probióticos. Si es muy común, ¿por qué crees que no es de conocimiento público? Es que tuve que hacer un poco de investigación al respecto. Entonces, para enfocarnos en la parte como de mascotas, voy a hablar sobre perros y gatos. Y normalmente todos sabemos lo típico que son esos como pellets o croquetas con lo que alimentamos a los perros y a los gatos. Y estas croquetas ya es un alimento balanceado, o sea, ya viene con toda la estructura que tiene que, pues principalmente aportar todos los nutrientes que necesita un perro por su raza, por su estado de salud también, porque hay alimentos de prescripción, por raza no, por trabajo o el tipo de requerimientos energéticos que necesitan. Entonces, me di cuenta que la parte como de probióticos en específico, no vienen incluidos en todos los productos, sobre todo los comerciales o los que comúnmente uno compra, sino que, por ejemplo, hay compañías como Purina que te venden unos polvitos, o sea, viene como una parte extra de lo que tienes que alimentar al animal. Entonces, si tú quisieras como aportar esos probióticos, tendría que venir por fuera de lo que normalmente les das a los perros o a los gatos, pero ya hay elementos comerciales, o sea, tú puedes pedirlo y lo compras, pero creo que en general es como de prescripción. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si tú tienes un gato y vas con tu médico veterinario para que vea al gato, a lo mejor él puede como recomendarte que puedes comprar este y este, porque tu gato necesita mejorar su tracto gastrointestinal y todo eso. Entonces sí hay, pero no es común que el alimento comercial lo tenga, ¿sabes? Y aquí quiero hacer, bueno, no sé qué tanto sepan ustedes, pero los probióticos o los prebióticos también, o sea, ambos, no son alimentos y no son nutrientes. O sea, nosotros los conocemos en la industria de la alimentación como aditivos, ¿ya? Entonces, en realidad, el animal podría vivir sin eso, o nosotros podríamos vivir sin eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el aditivo es algo que se le agrega, se agrega a tu dieta o a tu alimento para dar una función extra, ¿ya? Que en este caso podría ser que tuvieras un mejor funcionamiento del tracto gastrointestinal o que tuviera algunas modificaciones en la microbiota, ¿no? Que luego lo vamos a ir viendo un poquito más en profundidad. Pero bueno, la pregunta era si la gente lo desconoce, sí, lo desconoce, incluso yo lo desconocía. Y yo creo que viene fuerte, o sea, viene un cambio fuerte. Probablemente Canadá, Estados Unidos, Europa y México en algunos sectores
que tienen acceso a recursos para mantener bien a sus animales, pues probablemente tengan los dueños la decisión de comprar este tipo de elementos, ¿no? Que son aditivos que vienen por fuera de lo que son las croquetas convencionales. Ok. Y cuando se trata de animales de producción, ¿sí es más común? ¿Sabes? En animales de producción, bueno, tú lo mencionaste, creo que el caso más interesante es el del lechón, que normalmente pues, es muy cercano a lo que a nosotros, ¿no? Como un bebé. Entonces, hay fórmulas lácteas, sustitutos lácteos, que vamos a utilizar para alimentar neonatos, ¿no? Que en este caso podría ser un lechón o podría ser un becerro o un cordero o un cabrito. Entonces, en esos sustitutos lácteos, pues lo que se trata es de hacer la mímica de lo que podría ser la leche materna y a veces como para, no sé si sea la palabra correcta, pero como fortificar o dar un poquito más eh, dentro de todo el esquema nutricional y que pueda aportar al animal, pues se le agregan lactobacilos. Normalmente son lactobacilos que son los probióticos más utilizados, o también bifidobacterias, ¿no? Esos es como los dos grandes grupos que se utilizan normalmente. Entonces, en esa parte como de sustitutos lácteos, creo que sí está bastante desarrollado y es como bastante común encontrar probióticos y también prebióticos, que los prebióticos vendrán siendo como hidratos de carbono, ¿no? Que normalmente son elementos, al menos en el caso de rumiantes, que provienen de las paredes fibrosas de los vegetales. Ok. ¿Y crees que sería importante difundir información acerca de este tema? Mm, ¿Desde qué punto de vista? Mira, por aquí lo tenía, desde un punto de vista de regulación, obviamente, porque tú como consumidor deberías de saber lo que estás comprando. Ajá. Desde el punto de vista como de, ahora le llaman de otro modo, pero de un dueño de un animal o de una mascota, pues obviamente también necesitas saber qué es lo que le estás dando a tu hijo, a tu perro o a tu protegido. Entonces, yo creo que por una cuestión más bien como de transparencia de que estás comprando, pues sí debe haber. Eh, Hasta ahora, bueno, creo que me adelanto un poco, pero en México no hay como una regulación muy fuerte sobre la utilización de probióticos o probióticos en alimentos para animales. Probablemente yo creo que la parte más estricta viene siendo en Europa. Yo creo que es el sector a nivel global que más preocupación tiene por lo que comen los animales o comen los humanos. Entonces ahí seguramente sí tienen ciertos esquemas en los cuales dicen, bueno, vamos a utilizar solamente lactobacillus o bifidobacterium y en estas condiciones, ¿no? Pero en México eh, probablemente si uno se pone a ver el códex alimentario o alguna cuestión así, pues te van a decir, se puede utilizar, o sea, se puede hacer la utilización de recursos de probióticos, pero no más que eso. Probablemente a lo mejor mencionan lactobacillus y por ahí, ¿no? O sea, pero no es un esquema tan rígido o robusto como lo encontrarías en otros lugares hasta ahora. Ok, gracias. Bueno, pues es interesante conocer así en dónde se utilizan más y el saber, como usted mencionó, de que los probióticos o los prebióticos en sí no son alimentos. Pero en sí, ¿de dónde provienen estos elementos? ¿Y cuál sería el objetivo de utilizarlos en los animales de producción? ¿De dónde vienen los probióticos? ¿De dónde salen? ¿De dónde se producen? Claro, básicamente los probióticos pues, son microorganismos, ¿no? Que en este caso son bacterias y en general la industria trabaja con lactobacillus o lactobacilos, ¿no? Entonces, ¿de dónde provienen? De fermentación, o sea, fermentación anaerobia. eh, a nivel industrial, pues, puede ser una mímica, una fermentación con todos los elementos de pH, de ausencia de oxígeno, y puede ser de cultivo, ¿no? Entonces, cosechas de cultivo y después lo leofilizas y lo agregas a diferentes matrices alimenticias. Entonces, principalmente lo que se hace o el razonamiento del por qué lo utilizamos es porque en general lo que hace es tratar de alimentar a un animal con un microorganismo vivo que pueda generar el crecimiento de bacterias que sean positivas para la salud humana o animal y al mismo tiempo tratar de mantener o reducir aquellas que son patógenas, ¿no? Porque normalmente nosotros dentro de nuestra flora intestinal o el microbioma, pues tenemos buenos y malos, ¿no? O sea, en realidad siempre se mantiene un buen equilibrio, o sea, normalmente
la gente que trabaja en microbioma sabe que son ecosistemas resilientes, ¿no? O sea, siempre puede haber cambios, pero siempre regresan al mismo punto, porque eso está relacionado con la homeostasis del animal, el equilibrio, puntos basales donde se mantiene el animal relativamente sano. Y entonces, cuando nosotros incorporamos o damos o alimentamos a los animales con probióticos, lo que estamos tratando de generar es que se le dé una ayuda extra para que puedan tener una mejor función gastrointestinal, una mejor fermentación de nutrientes y por ende que tengan una mejor absorción de los nutrientes. Entonces, esa es como principalmente el por qué lo estamos como recomendando. En humanos creo que uno de los casos más comunes es el consumo de yogur y el yogur pues tiene lactobacillus y pues eso te ayuda para que puedas tener un buen paso gastrointestinal, ¿no? Y puedas absorber mejor los nutrientes, ¿no? De tu dieta. Y más o menos ese es el mismo razonamiento para los animales. ¿Qué pasa allí? Que, por ejemplo, y pasa mucho en humanos también, o sea, no podríamos estar alimentando un gatito o un perro con puro yogur porque no están hechos para eso y probablemente tengan algún problema con la lactosa que tiene el yogur. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos vía externa. Tenemos ya lactobacilos o, no sé, por ahí tenemos Bifidobacterium, tenemos también Enterococcus y Saccharomyces. Entonces, estos microorganismos se leofilizan, que es prácticamente hacer los polvitos, y se incorporan, ¿no? Como aditivos. O sea, físicamente es un polvito blanco y se le añade a la dieta del animal. A lo mejor se puede diluir en agua o en alguna otra matriz que permita que se diluya y que se pueda ingerir, ¿no? Entonces, eso es, lo agregamos para favorecer esa parte de funcionamiento del intestino. No, sí, pues precisamente los distintos polvitos para que mejoren ahora sí la flora intestinal de los animales que queramos así conseguir algún producto o lo que sea. Pero recientemente, pues ahora sí con el avance que ha habido de tanto de la ciencia y de las investigaciones, durante estos últimos años, usted personalmente, ¿cuál considera que ha sido los mayores descubrimientos o avances en torno al uso de los probióticos en animales, tanto de compañía o de producción o domésticos, lo que usted considere? Ok, ok. Por aquí he hecho algunas notas. O sea, yo creo que a partir del surgimiento de estas aparatos o tecnologías analíticas de alta tecnología, creo que es así como las ómicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los probióticos em, ya hay o sea, hay como probióticos que se han desarrollado con ingeniería biológica y entonces están modificados genéticamente y incluso hay como ya cuestiones como de modificación en la secuenciación genética de esos microorganismos. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad, bueno, y en algunos lados lo conocen como nutrición inteligente o smart nutrition o smart feeding. ¿Y qué pasa aquí? Que uno ya trata de direccionar hacia dónde quieres que ocurra un cambio en el esquema de absorción de nutrientes o en un punto muy específico del intestino, tanto delgado como grueso, ¿no? Entonces, hemos ido tanto en profundidad que esto yo creo que lleva más o menos como 10 años de que vamos a apuntar, ok, quiero que mejore la absorción de este nutriente y sabemos que el lactobacillus o algún otro microorganismo puede hacer esto pero necesita esta secuencia genética. Entonces, se puede construir un microorganismo que hágase como target, como que apunte para que modifique algo muy específico en un animal o en algún punto anatómico, ¿no? Entonces, eso existe en humanos, obviamente existe, pero muy caro. El otro punto que encontré sería la utilización de los probióticos, no solamente para el alimento de animales, sino también para algunos procesos fermentativos. Por ejemplo, actualmente hay algunos países, no sé, por ejemplo, el norte de Europa, que están fermentando las algas del mar para utilizarlas en diferentes cuestiones, ¿no? Incluso para alimentación animal también. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando tienen las algas las someten a un proceso de fermentación anaeróbica que se llama ensilaje. Y en ese proceso de fermentación anaeróbica lo que buscan siempre es reducir pH y, y para reducir ese pH, pues a veces se ayudan de este tipo de cultivos, ¿no? Que a lo mejor agregan un lactobacillus, un Saccharomyces, que son probióticos, se reduce el pH
y a partir de esa reducción de pH hay formación de lo que conocemos como eh, productos, subproductos de la fermentación, que son los ácidos grasos volátiles, como ácido propiónico, butírico o acético. Entonces, una vez que se baja el pH, empiezan a generarse eh, fluctuaciones en las diferentes como microorganismos, específicamente bacterias, y esas fluctuaciones van a permitir que las bacterias que hacen una fermentación positiva puedan crecer más y puedan favorecer a que haya esa generación de ácidos grasos volátiles que van a mantener esa matriz en una fermentación idónea. O sea, no van a hacerlas, no van a dejarla que se eche a perder, ¿va? O sea, lo que van a hacer es que se fermente bien y que probablemente se puede utilizar ese recurso, esa matriz por meses. O sea, lo puedes almacenar y si quieres, a lo mejor puedes esperar un año y esa matriz sigue intacta y con una buena fermentación. Entonces, esa es una de las cosas que leí que estaban usando bastante por ahí. El otro punto que se está usando y que luego podemos hablar al respecto, que tuve la oportunidad de trabajar con unos colegas en Egipto, es que las bacterias dentro de su metabolismo generan muchas cosas. Y dentro de esas, como productos de su metabolismo, hay unas cuestiones que se reconocen como bacteriocinas. Entonces, esas bacteriocinas también funcionan como prebióticos y de hecho, pues las podemos utilizar para alimentar ganado, por ejemplo, con el fin de mejorar el aspecto de fermentación a nivel del rumen, en el caso de rumiantes, o a nivel del estómago, a nivel del intestino grueso, y de esa forma favorecer para que haya buena absorción de nutrientes y buen funcionamiento, ¿no? De la parte de fisiología o metabolismo del intestino. Y la otra, que también se desarrolla mucho, es el entender, este es como un punto más de ciencia básica, cómo funcionan estos microorganismos, cuál es su modo de acción y hacia dónde apunta, ¿no? Hacia qué tipo de tejido o con qué tipo de genes están codificando para que generen un cambio en diferentes matrices, ¿no? Puede ser tejido adiposo, puede ser tejido muscular o algún otro tejido. Eso, más la parte que todos seguramente ustedes saben, que es la parte, porque todo esto también se relaciona mucho al mejoramiento del sistema inmune, respuesta inmune. Entonces, también hay otras investigaciones que apuntan a la parte de factores relacionados con inflamación, relacionados con algún proceso de alguna enfermedad inmune o autoinmune en un animal o en un humano incluso. Entonces, también hay investigación muy interesante al respecto. Y la otra que también me encontré es investigación relacionada con el uso de probióticos y la prevención de enfermedades degenerativas, sobre todo las que tengan que ver con el deterioro neurológico, ¿no? O deterioro cognitivo. Entonces, yo creo que por ahí son como las diferentes como aristas que hay sobre la utilización de probióticos, ¿no? Bueno, sabemos que los humanos y los animales son diferentes, pero ¿podríamos usar los probióticos que se usan en humanos en animales o tendría alguna repercusión? Sí, o sea, se pueden utilizar. Quizás probablemente el modo de acción o la velocidad en la que uno puede ver un cambio puede ser distinta, porque obviamente nosotros en veterinaria o en zootecnia hablamos de rumiantes y monogástricos, ¿no? Los rumiantes son aquellos animales que tienen como cuatro compartimentos que forman como un estómago, de alguna forma explicarlo, y el monogástrico que forman como un estómago solamente tiene un estómago como nosotros, ¿no? Los humanos, los pollos, los salmones, los cerdos. Entonces, probablemente si tú tienes un lactobacilo en un monogástrico, su modo de acción podría ser un poquito más fácil, porque en realidad no sufre tantos cambios, te lo consumes y tiene un lugar específico, un sitio específico donde va a generar su mecanismo. En cambio, en los rumiantes, tenemos diferentes elementos que tenemos que considerar. Hay varios compartimentos, hay fermentación anaeróbica, hay además más microorganismos y probablemente ahí se van a generar más competencias y por lo tanto el modo de acción y la velocidad con la que podamos ver un cambio probablemente no va a ser la misma que en un animal que tiene solamente un estómago. Entonces, se puede usar, sí, pero probablemente su modo de acción va a ser distinto. No sé si me voy a explicar. Pero eso sería, o sea, no es que solamente en humanos usamos uno y en vacas otro, o sea, en realidad usamos prácticamente los mismos, pero su modo de acción es distinto.
Ok, entonces nuestra siguiente, no segunda, pregunta es, ¿qué beneficios obtenemos los humanos de que los animales de producción consuman probióticos? O sea, me refiero a respecto a la calidad de los productos que generan, bueno, que obtenemos. A ver, mira, yo siempre digo a los alumnos que tenemos que entender lamentablemente el sistema. El sistema funciona a partir de una unidad económica. Entonces, si vamos desde el punto del inversionista, que en este caso sería el ganadero, si él invierte en este tipo de aditivos, va a tener mejoras en producción de leche, ganancias diarias de peso si se dedica a producir carne o rendimiento en la producción de huevo o lana o cualquier producto de origen animal. Entonces, ¿qué beneficios hay? Económicos, siempre. ¿Por qué? Porque va a producir más el animal, número uno. El animal obviamente eh, va a mantener un buen funcionamiento de su tracto gastrointestinal. Probablemente, no sé, en el caso de algunos perros o un humano, pues uno sabe que también los probióticos favorecen para reducir inflamación abdominal o cualquier cosa, a lo mejor porque hay algunos alimentos que son, pues, que dañan mucosas y que te pueden irritar. Pues a lo mejor con la utilización de los probióticos, pues mejora esa parte. Entonces, podríamos incluso como relacionarla con el confort del animal, ¿no? Como con su bienestar per se. Eh, eh, la otra podría ser reducir presencia de diarreas, por ejemplo, en terneros, en becerros, en lechones. Eso también, pues, de alguna forma está relacionado con su salud, ¿no? Y bueno, yo creo que en el global, si evitas todos esos procesos, pues también la posibilidad de que puedas aumentar respuesta inmune, pues es alta. Entonces, por eso, todos ustedes que buscan en Google probióticos siempre dicen, es que aumenta la respuesta inmune, pero bueno, es como, como que está ahí, ¿no? Implícito. O sea, si mejora todo lo que está atrás, pues obviamente vas a tener un buen o relativo buen sistema o respuesta inmune, ¿no? Entonces, yo diría que desde mi punto de vista, obviamente hay una generación de más dinero, porque además producen más, tienen mejor salud y está bien, mejor, ¿no? Dentro del sistema. Y en humanos, pues prácticamente es una cuestión de salud y de bienestar. Entonces, definitivamente sí, sí es interesante el uso de probióticos. En mi experiencia, creo que, como se los decía, en animales productivos, sobre todo en productivos, creo que nada más lo vamos a ver más relacionado a neonatos y sobre todo en la parte de sustitutos lácteos. A algunos ganaderos probablemente les interese aumentar algo de ganancia en la parte que produzcan, si es leche, carne o huevo, y probablemente decidan invertir en aditivos, porque estos polvitos no son baratos, ¿ya? O sea, ya cuando estamos hablando de escalas de centenares o miles de animales en un lugar, pues obviamente uno tiene que calcular a nivel de tonelada de alimento, ¿no? Por día. Entonces, pues normalmente el ganadero hace sus esquemas administrativos y decide ir o no ir por esa inversión. ¿Y cuánto de eso se va a ver reflejado en más leche o más carne, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese sería como más o menos como razonamiento del por qué utilizaremos probióticos. Eh, y es, como les digo, es un aditivo que va a facilitar que haya una mejor respuesta, en este caso productiva, y va a producir más porque está mejor, porque tiene mejor el sistema inmune. En el caso, por ejemplo, de monogástricos, probablemente haya, o sea, o más bien monogástricos, pero que sean especies de estima, ¿no? Como el perro, el gato, probablemente el caballo también, en equinos. Por ahí habrá gente que ya está también incursionando en la utilización de lactobacilos, ¿no? Porque es que funciona para todo tipo de animal, en realidad, que tenga pues un estómago, ¿no? Y un intestino. Entonces, yo diría que a lo mejor ahí en esa parte de animales de estima, pues la industria está más desarrollada y digamos que es más natural verlo dentro del esquema del manejo de alimentación de esos animales. En producción, solamente creo que sería en la primera fase y de ahí para adelante a lo mejor algún productor puede ser que sepa que existen y que lo quiera incorporar, pero no, normalmente yo no lo he visto en vacas, cabras y ovejas, no lo he visto. En cerdos, sí, y en aves, o sea, en pollos de engorda y de postura también. Y mayormente en perros, gatos
y caballos, pero sobre todo perros y gatos. Creo que por ahí va eh, la oferta de estos productos. Ok, pero, o sea, si les damos a los cerdos, por ejemplo, estos probióticos, bueno, las aves, ahorita acabas de mencionar a las aves, digamos un pollo. El pollo que yo consuma me va a traer más beneficios que el pollo que no comió, que no ingirió probióticos. Yo la verdad, o sea, no estoy muy relacionado con esa parte de si va a provocar un cambio a nivel sensorial Ok. de la calidad del producto. No le veo mucha relación porque en realidad, o sea, ese prebiótico lo que va a hacer es que va a tener su modo de acción o su punto de acción en un lugar muy específico, se va a metabolizar y hasta donde yo sé, pues es una cuestión insabora, inocua, entonces no creo que pase su sabor al huevo o a la carne. O sea, yo Ajá. no lo he visto ni siquiera en leche. Entonces, al menos de lo que yo he visto, no habría un problema como de que cambie el sabor o alguna característica sensorial. Que, por ejemplo, en las características sensoriales, pues puedes dividirlas en diferentes grupos, puede ser textura, aromas, sabores, calidad general del producto. Entonces, no creo que haya algún cambio significativo con la utilización de estos recursos. ¿Por qué? Porque se vienen a utilizar en un momento muy temprano dentro del sistema del animal y además se metabolizan, o sea, pasan muchos cambios químicos. Entonces, creo que es muy poco probable que esto llegue a generar un cambio que algún consumidor detecte. A lo mejor algún panel de expertos donde se les interne probablemente podría notar algo, pero no creo. No. Es buena pregunta y no he visto estudios al respecto, pero es interesante ver eso. Pero hasta ahora mi sospecha y mi hipótesis es de que como se metabolizan desde en una fase muy temprana, cuando el animal lo ingiere y tiene todos estos procesos en su estómago, ya cuando llega, no sé, por ejemplo, en el caso de animales que producen leche, ya cuando llega a ser secretada la leche, es muy poco probable que haya alguna traza de este microorganismo. Finalmente es un microorganismo, entonces no lo veo factible. Mm. Ok, yo pensaría que sí, la verdad. Pero bueno, entonces, siguiente pregunta. Nos dijiste que no hay regulaciones, pero de plano no hay regulaciones en México que limiten el uso de estos probióticos. Bueno, no que los limiten, precisamente que los regulen como que sea en cierta cantidad, porque no sabemos si en exceso puede hacer daño o no sé cómo funciona. Sí, o sea, no soy experto en esa parte, la verdad es que desconozco, pero es muy probable que si hay una regulación sea muy general. No sé si tengan como mínimos y máximos de qué te podría provocar una enfermedad o un desbalance, pero obviamente, bueno, todos ustedes seguramente han probado el Yakult y el Yakult tiene también probióticos. Entonces, ¿qué pasa si te atascas de yogur, perdón, de Yakult? Vas a tener diarrea, porque lo que estás provocando es que haya un desbalance de tu microbiota, ¿no? Entonces, eso provoca que haya también un desbalance de líquidos, de un montón de cosas, y por lo tanto creo que la diarrea es uno de los primeros signos de que hay un problema que denominan disbiosis, ¿no? Que es como un desequilibrio de todos los grupos que viven en tu tracto gastrointestinal. Entonces, ese será como uno de los temas que uno podría ver con un animal o en un humano. O sea, si abusas de la utilización de los probióticos, pero lo único que provocas es un desbalance de las demás poblaciones, ¿no? O sea, generas una cuestión positiva, pero es tan grande el cambio que ya no va a ser tan bueno. Entonces, ese creo que sería uno de los principales problemas, ¿no? En el abuso de probiótico. O sea, en la parte como de producción, no creo que lo vayamos a encontrar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inversión. Entonces, probablemente el ganadero va a decir, yo doy este punto que es el recomendado y no me voy a pasar de él, porque en realidad no quiero perder más dinero, ¿no? Entonces, yo creo que en la parte productiva sí está muy bien cuidado por ese como razonamiento, ¿no? De no invertir más. Y en la parte, por ejemplo, de animales de compañía o en humanos, pues probablemente sí haya ese punto donde uno o consume más o le da a consumir más al animal de los probióticos. Ok, muchas gracias. Creo que Mau sigues con la siguiente. No, pues entonces hablando acerca de, bueno, pues como habíamos mencionado, pues, los humanos, se ha estudiado más acerca de su microbiota intestinal.
Y sabemos que existe, de hecho, un eje de cerebro-intestino microbiota que existe en nuestro organismo. Se ha visto también que ha habido un gran impacto sobre nuestra vida diaria y pues hasta nuestros sentimientos que podemos tener. Pero también nos da curiosidad saber si de casualidad también podría decirse que hay algún tipo de eje intestino-cerebro en los animales. Sí, también estudié esa parte. Bueno, con respecto a la parte de sentimientos, eh, bueno, ahí voy a hacer como algunas descripciones de qué es lo que hacen los prebióticos. Aumentan la serotonina, ¿no? Y la serotonina pues está relacionada con el estado anímico de los animales o del humano, ¿no? Entonces, por eso esa parte que mencionas es bien interesante y bien importante. Eh, la otra parte que obtenemos cuando utilizamos probióticos es que podemos aumentar, sobre todo, la presencia de vitamina K y complejo B. Entonces, ¿eso por qué? Porque en realidad este tipo de vitaminas son de origen microbiano. Entonces, si uno genera que haya una buena fermentación, pues probablemente las bacterias que dentro de su metabolismo generan este tipo de estructuras, pues van a aumentar, ¿no? En este caso, la vitamina K y complejo B. Probióticos normalmente lo que hacen es reducir pH intestinal, ¿no? Para favorecer esa fermentación, por eso se utilizan. Y también lo que hacen es aumentar enzimas beneficiosas, ¿no? Enzimas que vienen a partir del metabolismo de bacterias o a partir de la utilización de los nutrientes de la dieta y eso es lo que favorece esta ingesta de los probióticos. Ahora, ya tomando en cuenta eso, eh, cuando hablan ustedes de ese eje como intestino y cerebro, pues es prácticamente lo mismo que encontramos en los humanos. Entonces, por ahí encontré algunos trabajos que en realidad, bueno, este es como ese lema que dicen que tú eres lo que comes, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí que está muy enfocado a caninos, a perros, y entonces es un trabajo en el cual ellos, de hecho, dicen que el modelo del perro es muy similar al del humano. Entonces, eh, utilizan al perro como un modelo para entender problemas cognitivos que son como neurodegenerativos. O sea, un viejito humano es casi igual a un viejito perro, en la forma en la que van teniendo diferentes problemas cognitivos. Entonces, eh, una de las cosas que ellos decían es que hay unos péptidos que son proteínas o elementos que tienen mucho nitrógeno. Hay una cuestión que se llama betamieloide, que es un péptido, y este péptido está muy relacionado con la transmisión de información entre neuronas. Entonces, en el momento en el que hay como un desequilibrio o una ausencia de ese péptido, pues empiezan a haber cortocircuitos y no hay buen flujo de la transmisión de información. Y esto está relacionado con Alzheimer, por ejemplo. Eh, y probablemente en algún perro de cierta edad, de edad avanzada, pues también probablemente empieza a perder un poco la memoria, ¿no? Que sucede bastante. Entonces, ¿de dónde vienen esos péptidos? Pues es muy probable que esos péptidos se originen a partir de la fermentación que ocurre en el intestino y mediante el transporte sanguíneo, en alguna forma lleguen a ciertos puntos del cerebro. Aquí, los que saben de anatomía, el cerebro tiene digamos que está sellado para que no haya como un flujo directo de cuestiones que llegan al cerebro. El cerebro es muy importante, la naturaleza lo hizo así y lo protege, ¿no? No cualquier cosa puede entrar. Esto se llama, si mal no recuerdo, es la barrera hematoencefálica. Entonces, protege el cerebro de que no entren sustancias que lo puedan echar a perder. Entonces, aquí, por ejemplo, estos péptidos los pueden encontrar en la corteza prefrontal, en el hipocampo y también en toda la como vascularización cerebral. Entonces, en esos puntos es donde pueden encontrar ese péptido y que probablemente está transportado desde muy antes, o sea, desde la parte del estómago hacia esos puntos cercanos al cerebro. Entonces, así como ese ejemplo, pues probablemente haya otro tipo de elementos nitrogenados o proteínas o aminoácidos que están relacionados con la función del cerebro, ¿no? Entonces, probablemente cuando ustedes hablan de ese como eje, pues estamos hablando de eso, o sea, cómo la generación de ciertos elementos durante la fermentación son transportados vía sistema porta. Un sistema porta es un sistema que transporta nutrientes por todos lados, llega al hígado, filtra cuestiones.
se va a otro lado y en algún punto llegan hacia el cerebro. Entonces, yo creo que cuando se habla de esto, que lo mencionan ustedes como intestino, cerebro o cerebro-intestino microbiota, no es que las bacterias lleguen al cerebro, sino que más bien los, eh, los productos de la fermentación, algunos productos de la fermentación, son absorbidos en la pared del intestino o del estómago, son transportados vía vascular y en algún punto llegan a este tipo de tejidos eh, encefálicos o en el cerebro, algunos puntos, como lo digo, y ahí probablemente se generan acumulaciones o desequilibrios, ¿ya? Entonces, sí es real que lo que tú comes va a generar un cambio en la microbiota de tu estómago y en tu intestino, y eventualmente los productos eh, que generan esas bacterias van a llegar hacia algunos puntos relacionados con el sistema neuronal. Entonces, es ahí eh, donde se desarrolla esta cuestión conceptual del eje, ¿no? Que ustedes manejan. Por ahí hay unos estudios un poquito más rebuscados, yo diría, pero también que tienen que ver con ciertos aminoácidos que están relacionados con el autismo, ¿no? Entonces, también por ahí, eso es súper interesante. O sea, uno, no sé si podría evitar el autismo vía alimentación, pero por ahí hay algunos estudios que te empiezan a decir este tipo de aminoácidos o la presencia de este tipo de aminoácidos van a generar que haya eh, esta predisposición a desarrollar problemas de autismo, porque hay diferentes niveles, ¿no? Entonces, ese es un interesante. No, pues sí, ahora sí que me gustó igual la frase de lo de, porque en realidad a veces puede ser cierto, pero suena gracioso, pero uno es lo que, uno es lo que come, o sea, así que repercute mucho cuál es la dieta alimenticia en tu salud, en tu estado mental y distintas cosas, y puede causarte muchas patologías o distintas alteraciones. Pero entonces, ¿es posible que un desbalance en la microbiota intestinal de nuestra mascota y los animales de producción pueda causarles algún padecimiento neurológico que le pueda causar? Ya que, por ejemplo, se mencionó acerca del autismo, que se puede generar, bueno, se puede probablemente generar dependiendo de la alimentación o cosas así. Este en el caso de los humanos. Pero ahora si lo vemos en el caso de los animales de compañía, ¿cuál sería su caso? ¿Qué padecimientos neurológicos podrían surgir a través de, ahora sí, mal, una mala alimentación o alguna desbalance en la microbiota? Exacto. Sí, o sea, en realidad no estamos muy lejanos a lo que le podría pasar a un gatito viejo o a un perro viejo o de edad, ¿no? O sea, en realidad, pues esto, ¿cómo le llaman? Animales geriátricos o animales con edad, pues definitivamente tienen un proceso degenerativo por edad, no sé, pérdidas celulares, o sea, se van perdiendo células, las neuronas también se van perdiendo. Y, o sea, yo creo que no es que podamos evitar el deterioro, sino que lo podemos alargar un poquito más. Entonces, a lo mejor ahí, que lo veía, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de los perros, pues probablemente si uno tiene un perrito que ya pasó de cierta edad, a lo mejor el médico veterinario te va a decir, oye, podrías pensar en la utilización de aditivos como los probióticos. Y no sé, ahí vi que actualmente pues hay comprimidos, hay como cuestiones masticables que se les pueden dar, hay incluso un spray que se puede poner en el alimento y los polvos, ¿no? Que son los polvos que uno normalmente encuentra. Entonces, actualmente en el mercado, yo diría que, así como les dije, bueno, en animales de los que yo trabajo, pues es en animales no natos, pero a lo mejor en esta parte de los animales de estima, pues está hacia la parte de los animales que tienen ya más edad, para evitar que haya este tipo de problemas, no solamente en la parte cognitiva, neurológica, sino también la parte de que tengan una buena respuesta inmune y que puedan, de cierta forma, resistir a las enfermedades que les van a ir pasando, ¿no? Por lo natural, ¿no? El proceso natural que tienen. Y en general, ¿hay algún área de oportunidad en este campo que identifique o algún tema que le interesaría investigar? Mira, hace rato les compartí un trabajo
No sé si lo puedan como poner en la pantalla. El segundo que les mandé, que es la utilización de bacteriocinas. Eh, ya, ahorita lo podemos revisar así rápidamente para que vean qué es lo que hacemos, ¿no? En tiempo real y en la vida. No, el otro, por favor. Ujú. Bueno, estamos viendo ahora un trabajo que hicimos en colaboración con unos colegas en Egipto. Y entonces, este trabajo habla sobre la utilización de bacteriocinas o sustancias muy parecidas a las bacteriocinas en unas borregas. Eh, y lo que nosotros hicimos fue eh, proporcionar esas bacteriocinas en la dieta, que son probióticos, y quisimos ver qué pasaba a nivel de su desempeño productivo, o sea, producción de leche y la utilización de nutrientes de la dieta. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Eh, y que está conectado con lo que me preguntaba Mauricio, o sea, ¿de dónde se obtienen? Eh, Todos estos probióticos se obtienen del proceso de fermentación, ¿no? Puede ser industrial o puede ser en diferentes matrices. ¿Qué pasó en este caso? En este trabajo lo que nosotros quisimos ver es si la utilización de una bacteriocina comercial era igual a una eh, bacteriocina que se produce a partir de la fermentación del permeato. El permeato es un subproducto lácteo eh, muy cercano a lo que es el suero de la leche. Entonces, a partir del permeato uno puede extraer este tipo de prebióticos y la apuesta que teníamos nosotros era decir, bueno, además de que podemos utilizar los prebióticos, podemos reducir la inversión que tiene la utilización de estos aditivos porque estamos haciendo la utilización de un subproducto que normalmente nadie pone atención, que es el permeato, y de ese permeato tenemos estos microorganismos y vamos a ver si su modo de acción es igual al del producto comercial, que es más caro. Entonces, al final, nosotros aquí encontramos que ese que se produce casi a nivel casero es igual a la bacteriocina comercial y comparado con el comercial, pues prácticamente la bodega produce la misma cantidad de leche y no hay ningún efecto negativo sobre la utilización de nutrientes. Entonces, ese es solamente un ejemplo de lo que podemos hacer. Esto es para producción animal, ¿no? Producción de leche de borregas para después producir queso, ¿no? O simplemente para saber si va a producir suficiente leche para los corderos, o sea, cualquiera de las dos. Pero si se fijan, o sea, aquí hay varios elementos. eh, la utilización de una matriz que normalmente nadie pone atención, que tiene bacterias, que nos ayuda para fermentar y producir las bacteriocinas, y que esas bacteriocinas son baratas y que pueden producir ese efecto positivo sobre producción animal, ¿no? Si ustedes buscan este tipo de palabras en Google, pues probablemente van a encontrar algo en perros o en gatos porque las bacteriocinas pues se están utilizando bastante. Pero en este caso, en la parte de producción de rumiantes, hay muy pocos trabajos que se relacionan con estas bacteriocinas, ¿no? Pero es bastante conocido estos probióticos, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, bueno, hacia dónde iría yo? Pues yo iría sobre la utilización de este tipo de probióticos que se originan de diferentes procesos fermentativos que están presentes en el campo, ¿no? Por ejemplo, acá, eh, pues nosotros estábamos pensando, bueno, a lo mejor hay lecherías donde producen queso, hay suero porque cuando se produce el queso, bueno, hay suero y de ese suero hay permeato y el permeato a veces o se lo dan o lo recirculan para alimentar becerros o probablemente es una ventana de oportunidad para transformarlo en un probiótico que pueda ser utilizado para alimentar animales adultos y con estas funciones, ¿no? Entonces, yo con estos grupos que tenemos en otras partes del mundo, primero tenemos este tipo de trabajos y también tenemos otros trabajos donde hacemos lo que conocemos como efectos de adición o aditivos. ¿Qué significa esto? Que no solamente trabajamos con probióticos, sino que a lo mejor incorporamos otro tipo de aditivo
que a lo mejor no está relacionado con microorganismos, que a lo mejor es una levadura, ¿no? O alguna otra cuestión, y que cuando hacen ese efecto aditivo, uno lo que hace es mejorar la fermentación a nivel de rumen y el otro a lo mejor lo que hace es facilitar el funcionamiento del hígado, por ejemplo. Entonces, actualmente eso creo que es lo que se está haciendo en varios grupos de investigación. Ya no solamente trabajar con un solo aditivo que tiene una función específica, sino ir por otro lado, donde provocamos beneficios varios, ¿no? Entonces, al menos eso es lo que me interesa que sea una utilidad práctica, que sea fácil de encontrar o de producir y que tenga esos elementos positivos sobre la parte de producción animal. Y bueno, para concluir, ¿hay algún dato interesante o que considere importante para el público en general que le gustaría compartirnos? Em, Pues principalmente tratar, o sea, en el caso de los animales de compañía, pues tratar de hablar con el médico veterinario o la persona encargada de la parte nutricional de los animales y pues tratar de generar ese como comunicación, preguntar, oye, además de lo que le debe comer, ¿qué otro tipo de aditivos o elementos fuera de la dieta podría dar yo para que el animal esté mejor, ¿no? Porque actualmente, pues, hay diferentes tipos de alimentos, por ejemplo, hablando de la parte de perros y gatos, premium, super premium, alimento de prescripción y qué sé yo, hay como diferentes categorías. Pero aún en un elemento super premium, a lo mejor en un super premium sí vamos a encontrar que cuando uno lee la etiqueta, pues dice lactobacillus y trae un montón de cuestiones, ¿no? De probióticos. Pero si uno establece esa comunicación con el médico veterinario, probablemente el médico veterinario te va a decir, bueno, actualmente hay este tipo de elementos comerciales y si tú buscas que tu perro no tenga problemas de visión por una cuestión degenerativa o que el animal está perdiendo la memoria, pues a lo mejor te pueden decir, existe esto y puede evitar esto. Entonces, yo creo que son las dos cosas, que el médico veterinario aprenda a comunicarse con el que tiene a los animales y que también el que tiene los animales pregunte si hay algo más que le pueda dar al animal, ¿no? Esa es la parte en animales se estima, ¿no? Ya en la parte productiva, pues están esas cosas que ya les había dicho, ¿no? Sobre todo en sustituto lácteo hay un montón de cosas al respecto eh, y alguna que otra probiótico que se utiliza en animales adultos, ¿no? Para producción. Pero yo creo que sería eso, o sea, tratar de que haya buena comunicación y que estemos enterados de lo que hay en el mercado actualmente, ¿no? Entonces, sería, para mí creo que lo más sencillo es la comunicación, de saber que existe y cómo o para qué se utiliza, ¿no? Entonces, ya quedaría en libertad el dueño o quien está encargado del animal de tomar la decisión de si se lo da o no se lo da, ¿no? Pero mientras no haya esa comunicación, pues no sabemos si existen estos productos. En realidad, cuando empecé a hacer esta guía como de preguntas, pues sí, comprendí que en realidad eh, nosotros como dueños de los animales o encargados de los animales, a veces no sabemos qué más podemos proporcionarle al animal para beneficio del mismo, ¿no? O sea, creemos que nada más con alimentar con las croquetas clásicas, pues ya el animal tiene todas sus necesidades satisfechas, pero en realidad no es así y la utilización de este tipo de aditivos pues es bien interesante, ¿no? Como ya lo mencionamos. Y solamente les dije algunas cosas que tienen de beneficio, ¿no? Pero probablemente hay muchísimo más que actualmente están en desarrollo y que tenemos diferentes trabajos que están siendo publicados y que están poniendo datos que nos están hablando de que la utilización de estos probióticos generan varios cambios, no solamente la parte de respuesta inmune o de fermentación a nivel gastrointestinal, probablemente hay otras cosas. eh, y yo creo que sí hay varias cosas positivas, pero nuevamente creo que la parte comunicacional es más, para mí, la más relevante. Pues muchísimas gracias. Estuvo muy interesante todo lo que nos dijiste. Creo que por el momento sería todo. ¿Hay algo más que gustes agregar? Si no quieres agregar nada, también está bien. No, o sea, creo que no. O sea, la parte yo creo que como más desarrollada desde el punto de vista como de ciencia, pues es obviamente en humanos. Después viene la parte de perros y gatos y después viene la parte de ganadería, ¿no? Yo creo que sería como en ese orden si ustedes se meten en diferentes bases de datos,
Creo que la mayor cantidad de investigación que se hace al respecto es en humanos, definitivamente, animales de compañía, luego toda la parte de ganadería. Ujú. Y lo que les decía, o sea, actualmente, pues todos los trabajos están como circundantes a la parte de utilización de ómicas, ¿no? Cómo, o sea, ahorita se los conté como muy fácil, pero cómo esos probióticos van a tener un modo de acción en un tejido específico, qué tipo de receptores va a haber, qué tipo de genes, podemos modificarlos, podemos hacer un knockout, podemos, no sé, hay un montón de cosas que actualmente se generan. Bueno, en México, en la Ciudad de México y en otros lugares de la República, pues ya hay clínicas especializadas en configurarte una dieta específica a tu genoma. Entonces, no lo dudaría que en el futuro haya también, y que creo que lo hay en aves y cerdos, que son las industrias más desarrolladas en ganadería, Ujú. que ya tienen una dieta específica para una línea genética específica, ¿sabes? Entonces, creo que por ahí va la cosa y en la utilización de probióticos, pues es muy probable que en un futuro, digamos, este tipo de probiótico o esta línea genética de probiótico va a ayudar para que esta vaca Holstein produzca más leche. O sea, creo que vamos a ir por ahí, ¿no? Con cuestiones muy específicas por su modo de acción y la función que van a generar, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo agregaría. Y no estamos lejos, yo estaría hablando como de unos 5 a 10 años máximo. O sea, estamos avanzando mucho en eso. Cerca. Wow. Qué Sí, sí. interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por responder nuestras preguntas y Ustedes, por estar aquí con sí, nosotros. gracias por la invitación. Sí, sí. Gracias.